Alilaku winchila. Manami internet cansó. Usando internet. Yay kusum wambar. Manami internet cansó. Manami internet. Ma kanang itzang dalay kushugna winchila lapalaykyo yachakokuna. Kanang itzang dalay kushugna lapalaykyo yachakokuna. Alilaku winchila lapalaykyo. Kanang hunaj yapay kushikushi latinkuy kunzi. Kay yachayninchita galaykunanchipaj. Kay yachakuyga wakinchika nin kayga allapa aswanmi. Manami raslachu o llampula rurananchipaqchu. Noqanchikqa imaypis wataqa yachachikuq hapuyqa qillqayta, ñawinchayta, nirkupi rimayta quechuanchicho tupuykamanchik noqanchikpis kushila kay ayruychu chay tupukuykunata shumaqla ruraykunchik. Chaypaqa wakinkunaqa unaypita nish ma chay tupukuyqa chayqa raslatami noqa rurare. Itzanga noqanchik yarparkushun. Kanan watakunaqa mananami unaykunanuchu shawyala chay tupukuy shamun. Qillqananchikpaqa mana noqanchik yachakuptinchik goyay mana yachakuptinchik chay tupukuyqa allapa ima ruraykunatapis ajamanman tikrash. Chaymi lapaykitaqa noqa neari yachakuqkuna imay kalatapis yachakuyta munar noqanchik willapakushun, noqanchik yachakushun. Chaynawpami imalatapis shumaqla rurashun. Chay hapuyqa kanan hunaqa qalaykuykanchik kay yachakuyninchikta kushila rurarkunanchikpaq huk shunqulla, huk umalla imayka yachakuypis allinanipa aywananpaq. Chawraqa lapaykita noqa allimi kay yachakuyman shamushqanki. Kaychawqa kanan hunaqpita qillqaytami ñawinchaytami yachakushun. Itzanga kanan hunaqa yaykuna yachanalami. Imatam nika chaychawqa kanan rikachishayki imanawmi kay yachakuychaw arushun, imanawmi noqanchik aruykanchik, imanawmi yachaykanchiku manaku kay quechuanchikta. Chay hapuypami kananga yaykuna yachanata qalaykushun. Allim chawraqa kushila qalarkushun kay yachakuyninchikta.
Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este curso virtual de Aprendemos Quechua Central. Vamos a ir realizando algunas actividades para ir aprendiendo, sobre todo para la evaluación de lenguas originarias. Recuerdan que este grupo se está iniciando para poder familiarizarnos con la evaluación. De aquí les vamos a ir dando algunos tópicos de cómo resolver la evaluación, cómo entenderla, qué mirada tenerla, desde un enfoque formativo. Recordemos eso, ¿ya? Nuestra mirada siempre va a ser desde un enfoque formativo. Que esta evaluación, que este taller, que este curso te va a servir necesariamente para tu evaluación. Por ahí tenemos que ir empezando. Aquí nosotros no queremos mantener ninguna postura, ¿ya? Sino queremos ir preparándoles para la evaluación que se avecina. Como ustedes ya tienen de conocimiento, la evaluación oral se realiza en el mes que viene, en el mes de junio. Y si no pasamos la evaluación oral, no vamos a poder, en este caso, estimados colegas, resolver pues con facilidad ya la evaluación escrita. Por eso, primero nuestra evaluación oral, y eso ya lo hemos practicado. Si ustedes pueden ir fijándose en nuestros cursos anteriores, nos podemos ir dando cuenta que se ha ido desarrollando con normalidad y sobre todo con facilidad para que puedan ustedes tener acceso a este curso. Y bueno, ya estaremos entregándoles algunos modelos de preguntas que se venían haciendo en los años anteriores. Para hoy nos cita entonces ir preparándonos ya para la evaluación escrita. Recuerden, toda esta preparación está con mirada a la evaluación escrita. En ese sentido, estimados colegas, les doy una vez más la bienvenida y bueno, ahora sí voy a tener el placer de presentar ya pues mi presentación para que ustedes puedan ir viendo qué es lo que vamos a ir trabajando. Recuerden que siempre nuestro trabajo lo realizamos de manera interactiva. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Trabajar de manera interactiva para que todos puedan ir, en este caso, participando y sobre todo practicando. Muy bien, entonces vamos directo al grano, ¿ya? Yugularman yay kushun, ya, chay. Rikakan kumanaku. Rikakan kumanaku yachakokkuna, wilapaya mayari. Rikakanmi. Rikakanmi. Taytalini. Sauraga imatami kanan galaykushun yaykuna yachana. Elvira, adelante. Elvira. Sí. Profesor, buenas tardes. Adelante. Profesor, una consulta. Sí, Profesor, una consulta. Profesor, ¿hay horario por la mañana, sábado, domingo o por la tarde era, profesor? El horario es sábado y domingo de 6 a 8 de la mañana. Ese es un grupo. Y hay otro grupo los martes y los jueves, de 7 a 9 de la noche. Por hoy, como es Entonces hoy día estamos recuperando de la mañana. No, no estamos recuperando. El horario estaba para las 6 de la tarde. ¿Ya? Ajá, el horario estaba para las 6 de la tarde. Entonces en los próximos va a ser pura mañana, ¿no, profesor? Sí, maestra Elvira, todo por la mañana. Gracias, ¿ya? Profesor, porque ahorita justo hay contratiempo para mí, justo estoy llevando cursos desde las 5 hasta 9 de la noche, por eso, profesor, estaba preocupada. Ya, muy bien, Elvira. Sí, eso estaba en el comunicado. Ya, Como es una gracias, lección de introducción, estamos trabajando así, ¿ya? Muy bien. Ya, Noga gracias. papute kai kan Leni Roy Ramos Corne, noga kan kunawan kay watala tsu aruika. Unay pitanami aruika kam kunawan kay geligayta ñawinchayta yachakunapaq. Itzanga kam kuna shumaq yachakuyanki ari. Noga kushish yaykunapaq imatapis ruranapaq. Allim imawan noganchik yachakuykanchik grupo educativo ñawpaq. Ya chaywan noganchik kay quechuanchita yachakunchik. Ma, chawra galaykushun. Ma, lapaykita manarkushayki maygantaq alli qillqaraykan. Ma rikarkushun maygantaq alli qillqaraykan. Imatam nikamanchikaychu
¿Cuál está bien escrito? Magam kuna chat nishgancho gelgayamun kiari. Maiganmi allí gelgaraikan. A nish a cha ha. Maiganmi ma gelgarkayamuy tsay chat nishgancho. Achimi alli qillqaraykan kimsa kaqmi. Eudor, kimsa ko huk. Ma chatlacho yachachikoqkuna chatlacho chatlacho. Achi kaqmi alli qillqaraykan. Ajá, H, no, pues H. Ma rimarkushunari. Ma imatami qillqayashqanki. Ha cha wakinkuna a kimsa kaqmi qillqaraykan nimansi Miguel, Rosalía a, Emil cha, Inés ja, Teodor ja, Blanca, Roli, Elisa, Leudoro, María, Luz, Justina, Benicio, María Apis, Nicol Japis, Alimicaican, Nin, Diógenes ja, Inocente ja, Clever, Emanini, ja a, Celi, ja, ma, Sauraga, Rimarkushu, Maigantaj, Alligelligaraica. ¿Cuál de ellos está escrito bien? Te desean. A. Noga, Waraimi Mikushaj. Alitura Gelligaraikan. Noga, Waraimi Mikushaj. Alitura Gelligaraikan. Emanirmi mana Alligelligaraikan. Cha. Mamaimi Nyogata Kuyaman. Mamaimi Nyogata Kuyaman. Haganikan Wakapita Aicheta Jorgo. Ma. Noganti tsainola rikaptinsi, ninchau kimsanmi alligelligaraykan. Tsaino mininsi manako. Kimsanmi alligelligaraykan. Itzanga yachakoqkuna noganti kaycho yarparkushun ari. Ya. Manami noganti gelligashkantino lamitsu. O noganti rimashkantino latsu gelliganti. Imataminika castellan shimicho. Nika, nosotros no siempre vamos a escribir como se pronuncia. ¿Ya? No siempre. Por ejemplo, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí, estimados colegas, ñoja. Escuchen, ñoja. Recuérdense por nuestro grupo educativo. Yo siempre he dicho naupaj, pero ¿cuál es su sonido arcaico? Es ñoja. Y bien claro, hemos dicho, en este caso, cuando nosotros tenemos esta presencia de la en, la ña, por lo general esto tiene que ir con ña. Se también dice ya, caiga ñawan ayuanga. Kaino kaptinga alipami ayuan mancarga. ¿Ya? ¿Por qué? Si estaba escrito de este modo, nosotros
podríamos haber dado fe que esto está escrito correctamente, pero no está de este modo, sino está con la N. Por lo tanto, esto no está bien escrito. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿a qué hacemos referencia? Estamos haciendo referencia, estimados colegas, al uso del proceso de la estandarización. Eso tenemos que tener cuenta, el proceso de la estandarización. ¿Ya? Entonces, no está escrito de manera correcta la A, manami. Ahora, por ejemplo, mamaimi ñogata kuyaman. Para el quechua sureño, esto está bien escrito. ¿Ya? Mamaimi ñogata kuyaman. ¿Por qué? Porque esta Y hace referencia, en este caso, a la posesión. ¿Ya? A la posesión. ¿Qué quiere decir? En primera persona, en el quechua central, ¿qué hacemos? Alargamos la vocal. Pero en el quechua sureño, ¿qué se hace? Se pone la Y. Entonces, por lo tanto, como nosotros estamos aprendiendo quechua central, entonces esto también para nosotros no está bien escrito. Si se dan cuenta, todos cumplen con la función sujeto, objeto, verbo. Todos. ¿Y por qué voy poniendo esto? Para ir recordándonos, estimados colegas, que cuando escribimos, cuando realizamos traducciones, siempre ubiquen el verbo al final. Nosotros cuando trabajamos con oraciones, quiere decir que siempre se dice oración porque hay presencia de un verbo. Y si hay presencia de un verbo, estimados colegas, tenemos que ir trabajando de este modo. Poner el verbo al final, porque eso es una de las condiciones para ir trabajando en la escritura del quechua central. Allí, siguiente, dice ja, nin, huacapita, aicheta jorgo. Huacapita, aicheta jorgo. Muchos podrían haber dicho que esto está mal escrito porque aquí en la presencia, hay presencia de doble vocal. ¿Ya? Ahí está mal escrito, podríamos decir. Pero cuando hacemos un análisis, si ustedes se dan cuenta, tenemos que identificar la raíz. ¿Cuál sería la raíz en este caso? Maigan raskaipa sapi. ¿Cuál sería la raíz en esta palabra? Huacapita. Tu raíz sería desde aquí, ve, hasta aquí. ¿Qué cosa es eso? Imaninanmi. Eso quiere decir raíz. Raíz. Eso sería tu raíz. Muy bien. Algunos lo conocen como núcleo. Y está muy bien que lo conozcan como él. Y esto hace referencia a vaca. No se olviden. Hace referencia a vaca. Perfecto. Entonces, ¿qué te menciona la vocal alargada? En este caso, la A. ¿A qué te está haciendo referencia? Pertenencia. Muy bien, pertenencia, posesión, pero en primera persona. ¿Eh? O sea que eso le pertenece a la primera persona. Y si ustedes se dan cuenta, si eso está considerado como pertenencia, estimado colega, tú tienes que darte cuenta que el verbo también tiene que estar del mismo modo. O sea, si acá hay la vocal alargada y esto está en primera persona, el verbo también tiene que estar de ese modo. ¿Ve? El verbo, esta acción también tiene que estar de ese modo. Muy bien. A ver, entonces, ¿aquí qué diría? Cuando tú dices huacapita, kaichoga imataminishunki, imataminishunki. Aquí te está diciendo mi vaca. Mi vaca. Hasta ahí, ¿verdad? Pero ¿qué más tengo? No es el único sufijo. Por aquí tengo otro sufijo. ¿Y cuál es ese sufijo? Maiganmi, kai. Pita. ¿A qué hace referencia ese sufijo pita? Imaninan mitzai. Imaninan mitzai. De mí. De mi No, vaca. solamente de. Solamente de. Puede ser de, puede ser del o puede ser desde. O sea, su equivalente de este sufijo hace referencia a esto. De, del, desde. Bien, en este caso solamente nos vamos a quedar con de. Allí,
Chaylawan noganchi rurarkushun. Bien. Ahora, cuando digo Aichata, ¿cuál será la raíz? ¿Cuál será la raíz en este caso? Maigan Aicha. misapin. Aicha. Aicha. Alim. Aicha. Aicha. ¿Qué significa esto? ¿Qué Carne. significa esto? Carne. Esto Carne. significa carne. Bien. Carne. Esto significa Carne. Pero ¿qué Carne. sufijo lo acompaña ahí? Ima también cansi. La Muy ta. bien, sufijo. Ta. ¿De qué color lo Ta. resaltamos ese sufijo? Espera, en azul otro. ¿De qué color lo resaltamos? Ajá. Pukawan, pukawan. Y mandir mi pukawan no gataita limpica. ¿Por qué estoy escribiendo de color rojo? Porque es un sufijo No, pero es que el acusativo lapicero, y hija, esto por no lo quiero, cero general- quiero, esto no. Y por lo general, Ay, ya, por lo general, estimados colegas, aquí este sufijo no tiene equivalencia, pero sí te hace referencia a que si no consideras este sufijo tan, este sustantivo quedaría en el vacío, no tendría elocuencia. Por eso se considera de color rojo. O sea, no vamos a encontrar su equivalencia, ¿ya? No ganipte jorgo. Maigan mitsai pasapin. ¿Cuál es la raíz? Jorgo nipte. ¿Cuál es Orgu la- con una U nomás. Exacto, hasta aquí nada más. Hasta aquí nada Con una más. U. ¿A qué hace referencia? Sacar. Sacar. Profe, pero si tú pones así la raíz, jorgu no necesariamente hace referencia a sacar. La equivalencia de jorgu viene desde acá. Jorgui, verbo infinitivo, que hace referencia a sacar. Pero para conjugar, ¿qué hago? Kaeta minoga el garkatse. Chaimi kailaman sapintikrar. Por eso es que viene aquí como raíz solamente jorgu. Pero la vocal alargada, ¿a qué te está haciendo referencia? Profesor, esta vocal alargada te está avisando que esta acción está en primera persona. Y cuando digo jorgo y matamnishunki, saco, primera persona. Recuerden, ¿cómo me doy cuenta para decir que es primera, segunda, tercera persona? Cuando el sufijo, en este caso es la vocal alargada, recuerden, esto va a ser referencia a ¿qué? Va a ser referencia a primera persona. Pero para que esto se modifica, también el sujeto tiene que ir modificándose. Por ejemplo, Wakampita, Aichata Jorgo, Nipte Alitsuraskaikan. Cuando digo Wakampita, Aichata Jorgo, ¿estará bien? No. No. A ver, escuchen, Manami. Wakampita, Aichata Jorgo. Wakampita. Está bien, profe. Claro, Está bien. en este de caso la yo no segunda, digo de mi vaca, sino Ajá, estoy de la diciendo segunda. de su vaca. De tu vaca. Claro. De tu vaca. Exacto, de tu vaca, ¿ya? Para decir de tu vaca, ¿qué tiene que decir? Huacaikipita. Pero cuando digo huacampita, tiene que decir de su vaca. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso hay que ir teniendo en cuenta. Muy bien, entonces en este caso, aquí estamos haciendo referencia. Estamos haciendo referencia a primera persona. De mi vaca saco carne. Muy bien, por eso está escrito de manera correcta estaja. Kaimi allí que llegaraika. ¿Ya? Kaimi allí que llegaraika. Miren, Eso es una consulta. adelante, Felila. Hay chata, ¿no? Iría también vocal alargada en el medio, en la. Ya, pero para que tú dices aichata, recuerda que la vocal alargada hacemos referencia a ¿qué? A posesión. Entonces, ¿qué diría? De mi vaca saco mi carne. ¿Ve? Recuerde eso. Si yo digo de mi vaca saco mi carne, ya no tendría sentido. La vocal alargada tiene que tener presencia siempre y cuando esto dice mi. Ya, siempre y cuando eso dice mi. Gracias, profesor. Muy bien. Listo. Allí.
Ma, gatir kushun. A ver, vamos a ir recordando. Recuerden que aquí estamos recordando todo lo que ustedes deben de saber. El paso a paso lo vamos a aprender pues desde la sesión. Con los que están en el grupo de los martes y jueves, iniciamos este martes. Con los que están en el grupo de sábado y domingo, iniciamos el sábado. Aquí estamos calentando motores para ir ubicándonos pues en qué estamos, ¿ya? Maichomi Kaikanti. Muy bien, a ver, siguiente. A ver, igual, misma tónica, pero ahora no nos detenemos mucho, ¿ya? Maiganta allí Garaika. Solamente en el chat, por favor. Todos en el chat. La Panchi. A ver, ¿qué tal? ¿Te va sencillo? ¿Mm? Emano Mikaikan. Sencillo, difícil. Yampu yampu. Aja. Emano Mikaikan. Ma, yar parkushun. ¿Ya? A ver, levanten la mano los que dicen que la A es correcto. Levanten la mano. A ver, ¿dónde está el chat, Maichomi, ma? Ricardo Kushahari. Ajá, Sandra, Luz, Roy, Alim, No es Mercedes. Ya, levanten la mano. Makikita Jorge Yayari. Emanir mancha kuyashkaika yanki. Emanirmi. Muy bien. A ver, ¿cuál será correcto? ¿Cuál será correcto? No estoy diciendo ni siquiera pertinente, ¿eh? Estoy diciendo correcto. Cuando digo pertinencia, allá podría ser todas las respuestas, pero uno es el que tiene mayor valor. Pero aquí estoy diciendo es correcto, cuál es maestro. lo correcto. Ya. Por ahí a alguien lo he leído decir solamente, a ver, ningunos. Por ahí escuché decir que ningunos. Ishkay allicaykan. Ishkay mi allí caican. No. Huk y kimsa. Huk y kimsa. Kimsa. Ahora nos escuchamos. Ñuqapa alikaykan huk y kimsami. Ya, Huk y Kimsami. Es Ñuqapa chaycho chay wamra allapan waqan. Entonces veo que no hay correcto ahí ninguno. Alim, muy bien. Ya se han ido dando cuenta
Recuerden, miren, ya, ahora sí, escuchamos, ¿ya? Escuchamos en silencio. Miren, en realidad todas están mal escritas. ¿Cómo que todas están mal escritas, profe? Sí, pues. Todos pueden tener las grafías, sí. Ya, todos pueden tener las grafías, sí. Pero algunas no están en un orden correcto. Por ejemplo, cuando digo chay wambraga, wagan ayapami. ¿Cuál es el orden gramatical? ¿Qué les dije aquí anteriormente? ¿Qué les dije? Sujeto, objeto, verbo. Cuando ustedes tienen que escribir, tienen que hablar, por lo general, tienen que ir trabajando, estimados colegas, respetando el orden gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ya, no ganipte, mira, caicho, ya, no ganipte. Yo pan como. Ya. Pregunto, ¿estará correcto? Yo pan como. ¿Será correcto hablar así en el castellano? ¿Allí no rimanchi? ¿Qué dicen? ¿Está bien o no está bien? Claro, no está bien. Manami allí canto. ¿Por qué no está bien? ¿Por qué no está bien? Porque lo correcto sería decir, pues, yo como pan. Y si nos damos cuenta, el orden gramatical en el castellano es, pues, sujeto, verbo, objeto. Eso funciona en el castellano. Pero esto no es el castellano. Mira, a ver. Si digo chaiwambra, sujeto. Wagan, verbo. Objeto sería ayapami. En este caso, haciendo referencia a un adjetivo. Mucho. Pregunto, ¿eso será el orden que se mantiene en quechua? No. En el quechua, el orden gramatical es sujeto, objeto, verbo. Profe, y si no hay el objeto, pon el verbo al final y no te hagas problema. Entonces siempre tiene que ir sujeto, objeto, verbo. En este caso, para que esté escrito correcto, este verbo debe ir aquí al final. Entonces, chay wambraga, ayapa mi wagan. Debe decir para que sea correcto. Entonces, esto no está bien escrito. Mírenme. Si nos recordamos el orden, podemos creer que está bien. Pero, recuerden, dense cuenta, hay que ir viendo el orden gramatical en el quechua. Sujeto, objeto, verbo. ¿Está bien? Allí kumanaku. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? En el primer caso se dieron cuenta. A ver, respondan sí o no de manera oral. Allí kumanaku. Sí, profesor. Claro, Sí, está mal. Entonces, Sí. por eso está mal escrito. ¿Ya ves? Se dieron cuenta que no estaba bien escrito. Y eso tenemos que practicar, pues. Eso tenemos que practicar cuando nosotros vamos participando en este taller. Muy bien. Cuando digo, jara ragrachomi winan. ¿Está bien escrito o no? A ver, ¿por qué me han dicho que esto está mal escrito? Muy bien, por el proceso de estandarización. Si bien es cierto, nosotros decimos Sara. Con la S. Nosotros decimos Sara. Nosotros no decimos Sara, pero decimos Jaraga. En algunos lugares, como en el nuestro, en 2 de Mayo, en todo Huánuco, en su mayoría, decimos Jaraga. Pero en algunos lugares dicen Araga, así, sin el sonido. Araga, Chaino,
zaino. Pero, de acuerdo al proceso de estandarización, si tú tienes solamente aquí uno que varía, ve, acá está muda, no habla nada. Si encuentras esto, ¿qué te dice la regla? Tienes que ir escribiendo con aquel palabra que contenga la S. ¿Y cuál contiene la S? Esta, pues, estimados colegas. No estamos diciendo que esto no se habla. Ya no estamos diciendo en ningún momento. Estamos mencionando que esto no se habla. Pero para la escritura estandarizada se considera la S. En el quechua su nombre es Sa. Zaita Gongashuntu. Allí, Gongashuntu. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, no es el único caso que se presenta. Por aquí, a ver, cuando digo Salliga, Halliga, Alliga, cuando menciono estos tres, ¿qué estoy diciendo? Emataminica, profesor, si tengo aquí solo esta grafía modificándose, entonces, ¿cuál es lo correcto para escribir? El que está considerado con la S. ¿Allí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Razón por la cual esta tampoco está escrito correctamente de manera estandarizada. Profe, pero en otras capacitaciones me han dicho que eso también es válido. Te podrían decir que está válido, pero recuerda, ¿a qué apuntas tú? Apuntas al nivel avanzado. Y un docente que sabe escribir de manera avanzada tiene que tener en cuenta esos procesos de estandarización. ¿Ya? Eso hay que ir recordando. Entonces, esta tampoco está bien escrita. Wakapa ishkaimi wakran. ¿Ve? Wakapa, no dice ni wakapa, dice wakapa ishkaimi wakran. Por ahí me decían que está bien, profe, lo que hemos hecho. Allí me caigan, estimados colegas. ¿Por qué no está bien escrito esta oración? Esto es lo que normal, este es el error común que se va encontrando cuando nosotros trabajamos con ustedes. Eso es el error común, que muchas veces confundimos a la G por la Q. En el quechua su nombre es K. ¿Ya? Así. Vamos confundiendo. Profesor, miren, el orden, perfecto, está bien. La primera palabra, Wakapa, Allimi, Ishkaimi, Allimi Gelgaraikan, ¿dónde se está malogrando? ¿Con qué grafía está acá? Está con G. ¿Con qué grafía debe ser escrito correctamente? Con K. Ahí sí estaría escrito de manera correcta. Entonces, aquí esta no es la respuesta. Entonces, ninguno estaba bien escrito en este caso. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? Miren, cosas sencillas que nosotros debemos tener en cuenta para escribir de manera correcta. ¿Ven? ¿Estaba difícil o estaba fácil? Súper sencillo, pero ¿cómo se les ha ido? Ya ves, son algunas cositas que tenemos que tener en cuenta para que nuestro trabajo salga muy bien. Allí, Alillaco Teudolinda, allí. Muy bien. Alillaco. Muy bien. Punuyaitsu. Está bien, profesor, sí está bien, ahí nos equivocamos. Ya. La idea es que no se equivoquen, ¿sí o no? Pero para eso tenemos Claro. que practicar, ¿ya? Para eso tenemos que ir practicando. Para eso está Yachatsikoj Lenin. Ajá, muy Está ya bien. chiquito. Alim. A ver, siguiente, ¿ya? A ver, acá ese ya no se deben equivocar, ¿ah? Acá ya no se deben equivocar. Sobre todo aquellos que nos siguen curso tras curso. A ver, siguiente. A ver.
Listo, a ver, vamos a ver. ¿Qué han ido poniendo por aquí? Cha, ja, cha, la, cha, sería cha. Lo correcto sería cha. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué dice el público? Imandinmi. ¿Está bien o no está bien? ¿Hay respuesta correcta o no hay respuesta correcta? De los tres está bien, profe. Los tres está bien. No, ¿Qué fue? No está mal escrito la A. ningunos, maestro. A ver, ¿quién ha dicho Ningunos. ningunos? Para hacerle su descuento ahorita. ¿Quién ha Sí, dicho? hay respuesta correcta. Hay, profe. Ninguno es profesor. Manacancho. ¿Manancancho? Manacancho, cachimba, igual. Ya. No, Manda. respuesta correcta hay uno, maestro. ¿Cuál sería la Entonces, respuesta correcta? para mí, la ja, la H. Chacay de Chacay, La María. H. H. La letra, Ya, la listo. A. La H, profesor. Ya. Para mí La la H y la H, maestro. Listo, muy bien. No se diga más. Si la mayoría ha dicho que la H está bien, entonces nos quedamos con la H. No, maestro, no está bien. No, está mal Ah, escrito. No, pues. está mal escrito también la H. Walpanoyami se escribe. Claro, Es una maestro. palabra. Muy bien, excelente. Esos son mis alumnos, carambas. ¿Ve? ¿Por qué la H está mal? Veamos, reflexionemos. Mira, en el caso de la A, en el caso de la A, está súper sencillo. Voy a silenciar a todos para que nos escuchemos tranquilo, ¿ya? Muy bien, en el caso de la H, ¿por qué está mal? Pero vamos a partir de la A. Vamos a partir de la A. Dice, Waraimi sakailapa, wayikiman shamusha. Recuerden, no siempre se escribe como nosotros pronunciamos. Esto para las personas que están el nivel en inicio o básico está bien. Inicio o básico. Hasta ahí máximo vas a llegar si tú escribes de este modo. Recuerda, inicio o básico. ¿Qué quiere decir? Que tienes ya pues indicios que estás escribiendo muy bien. Pero para que llegues al nivel avanzado, para que llegues por lo menos al nivel intermedio, aquí te falta bastante. Profesor, ¿cómo? Pero si está bien escrito, así yo hablo. Puedes hablar así, pero no siempre la pronunciación se va a relacionar con la escritura. No nos olvidemos eso. Taita gonga shundu taitito. Mamakuna taitakuna, wauгикuna panikuna. Taita gonga shundu. Muy bien. Entonces, si yo digo eso, ¿qué te estoy diciendo? Ah, profesor, por algo me estará diciendo pues el profe, para escribir nivel básico, no creo, yo con eso ya llego a la avanzada, estarán diciendo ustedes. Muy bien, repito, Chacayllapa, Chacayllapa, Zacayllapa, y también existe Zacayllapa. ¿Ve? Estas son las formas de ir escribiendo a esta palabra. Pero ¿dónde está difiriendo? ¿Dónde difiere? ¿Dónde nos estamos dando cuenta que difiere? Esta grafía. Uy, caramba, sí me tengo que ir acá. Ya. Esta grafía, por suerte, ¿ya? Esta grafía y esta grafía. Cuando tengo tres palabras que solamente cambia un sonido, o sea, una grafía, siempre vete por el sonido más antiguo. ¿Y cuál es el sonido más antiguo? Aquel que contiene la cha. Ese es el sonido arcaico. Entonces, por más que tú digas Zacailapa, por más que digas Chacaillapa, entonces tienes que escribir Chacaillapa. Profe, yo quiero escribir como el mío. Muy bien. Entonces, aparte de poner Chacaillapa, acá lo pones Zacaillapa entre paréntesis. Ese trabajo tienes que hacer si tú quieres considerar estas dos palabras. O también puedes poner Zacaillapa. ¿Para qué? Para que estés escribiendo como el nivel avanzado. Pues. Si no, si te quedas solamente con esto, estamos en inicio o estamos en básico.
Bien, a ver, Wayi Ikiman. Wayi Ikiman. Fíjense, Wayi, Wasi y Waji. ¿Qué letra está modificándose ahí? Maiganmi, Tikraikan. Maiganmi. A ver, ¿qué letra es la que hace la diferencia ahí? ¿Qué grafía? Fíjate, ve. Ya, perdón. Ya. Ya. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos sa, y acá he escrito mal yo también. Ya me deja llevar por la estandarización. Aquí sería waji. Así, ya, waji. Y sería pues en este caso esto de acá. ¿Ven? Waji. Mira, eso es lo único que difiere. Pero ¿qué hemos dicho? Cuando tenemos estos casos, se escribe con aquel que contiene la S. ¿Y cuál es lo que contiene la S? La que está en el medio, pues colegas, esto, ¿verdad? Esto sería escrito de manera correcta. Razón por la cual esta primera no está escrito bien. Manami allí, kaikantsu. Bien. Vamos por la cha. Nyokanchi, kushishmi, markanchicho, arunchi. ¿Por qué está mal escrito? A ver. ¿Quién me dice? Voy a activar el audio, ¿ya? ¿Por qué está mal escrito? Porque yo lo veo muy bien eso. ¿Por qué está mal escrito? Pimanin noka. Marcancichao debe ser maestro. Ya, No, mala. uno. Perfecto, marcancichao. Otro. No, guay, chico. Ah, muy bien. El sufijo no es Ñoganchi. anchi. El sufijo es anchi. Muy bien. El sufijo es anchik, no es anchi. Puedo decir anchi, pero nos tenemos que dar cuenta que el sufijo es anchik. Ñokanchi, kushishmi, markanchicho, arunchi. Ah, ¿qué más? Mira, ve. Marcancicho, dice acá, no dice ni marcancicho. Igualito, marcanchicho. Ve. Marcanchic. Y luego el sufijo chao. Cuando digo, cuando considero el sufijo chao, esto es equivalente a en. Noganchi, kushishmi, marcancicho, arunchi. Nosotros trabajamos alegre en nuestro pueblo. Para que diga eso, tendría que haber sido escrito de ese modo. Ñoganchik, kushishmi, marcanchicho, arunchik. Eso sería escrito de manera correcta. Aquí tenemos más dificultades, ¿verdad? Con este sufijo anchik. Recuerden que el sufijo, por más que tú lo pronuncies como anchi, se escribe con anchik, ¿ya? Anchik. Eso también es considerado como el sonido más arcaico, como el sonido antiguo. Muy bien, ja, imanin mi ja. Chakwaga, walpanuyami, papatamikun. Chakwaga, walpanuyami, papatamikun. ¿Y dónde está el error acá? Maichomi. Walpanoyami. Ñu debe ser. Muy bien, es que esta nu, estimados colegas, no es un sufijo. ¿Cuál es el sufijo comparativo? El sufijo now. Eso es el sufijo comparativo. Entonces, mira, por más que está la grafía correcta aquí, pero este sufijo debería haber sido así. Chakwaga, walpanoyami, papatamikun. Ah, el perdiz come papa como la gallina. Este no es un comparativo. Y este sufijo nu no es un comparativo. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal el ejercicio? Divertido, ¿verdad? Nos hace ir reflexionando un poco. Bueno, todo lo que nosotros vamos haciendo es en función pues a esta resolución ministerial 1218. Nosotros no nos vamos a salir de aquí, ¿ya? Kaipita manamiyargu shunchu, kailawan minogantiarushu. Profesor, ¿Ya? Sí, adelante. profesor, Chacua también No, Chaco así está bien escrito. creo que Chaco está bien nos ha escrito. enseñado usted a escribir No, Chacua con S.
No, 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 La vez no. pasada, Manan, manan, manan. Eso no va a salir de mi boca. Ya, miren. Sacua, sacua. ¿Qué está variando? cuando hemos, cuando, ¿Qué está variando? Cha, sa, sa. A ver, te escuchamos, Teodoro. A ver, no te escucho, te estoy escuchando entrecortado. A ver, ¿qué nos quieres mencionar? entendido, en el texto no Chacua, está entonces, escrito la Hola. ¿Logran escucharle a Teodoro, estimados colegas? Tabaco, Mana, mi mamá su línea es Ya. tabaco. no se Mándame. escucha. No se escucha. No, no se escucha nada, maestro. Ya, muy bien. Ya. mándame Huyacancho. En Mándame este Yuya caso Cancho. sería Chacua, Profesor maestro. Lenny, Sí, Luz, te profesor escuchamos. Lenny, volvería a explicar lo que es de la H de Chacuaga, Chacuaga, lo que dice Ya, por Chacuaga, favor. dice Hualpanoya, mi papá tamico. Ajá. Ya, De eso un poco no le entendí, profesor. ¿Me podría volver a explicar, ya, muy por bien, favor? con gusto. ¿Qué parte quieres que te expliquemos? ¿Solo la palabra chacua o la palabra Chico, perdón? Todo completo, profesor. Todo completo. Ya, muy bien. Listo. Bien, mire, empecemos por la palabra chacuaga. Es una palabra que tiene varias formas de pronunciar. Uno puede ser zacua y otro puede ser sacua. No nos olvidemos, ¿ya? Uno chacua y otro sacua. No puede ser Chacua, Chacua, Ya, pero fíjense. Chacua. No, 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 no. No confundas acá todavía. No pongas tú el cuna. El cuna es un sufijo que pluraliza. Ya no, no, no hay que confundir. Primero, hay que salir de esta duda. Se dice chacua, se dice zacua y se dice sacua. Los tres son válidos para decir. Pero, ¿qué les dije? Cuando tenemos estos casos, nos tenemos que ir dando cuenta las grafías en las que se va variando. Y como vemos, esto es de común denominador. Cha, za, sa. Y cuando tengo este caso, ¿qué es lo que trabajo? Voy a escribir con el sonido arcaico. ¿Y cuál es el sonido arcaico? Cuando digo sonido arcaico, estoy haciendo referencia al sonido antiguo. Pero por Ajá. ahí ustedes me pueden decir, pero profesor, ¿yo cómo voy a saber cuál es el sonido más antiguo? ¿Acaso yo he vivido con Manco Capa, con Mama Oclio? ¿Acaso yo he vivido, por ejemplo, con mi tatarabuelo? No sé ni qué, ni de mi tatara a su tatarabuelo, no sé cómo lo habrá hablado, podrían decir, ¿sí o no? Eso podríamos mencionar. Pero un docente que apunta a llegar al nivel avanzado tiene que tener pues este conocimiento. Porque si yo escribo solamente con chacua, está muy bien, lo acepto. Pero tu conocimiento es mediano. No porque tú estás escribiendo con cha, sino porque no estás escribiendo correcto, de acuerdo al proceso de la estandarización. Y de acuerdo a este proceso de la estandarización, ¿cuál es lo correcto? Lo correcto es escribir con cha, el sonido cha. Bien, si tú te das cuenta, en la siguiente palabra dice Waipanuyami. Todo está bien escrito. ¿Ya? Está bien escrito. Están todas las grafías. Pero cuando yo traduzco, miren, cuando yo traduzco esta oración diría del siguiente modo. ¿Qué diría? El perdiz come papa como la gallina. Eso estoy diciendo. El perdiz come papa como la gallina. Bien, si nosotros nos vamos dando cuenta,
y queremos relacionar palabra por palabra, la palabra chacua, ¿a qué haría referencia? Palabra chacua haría referencia a perdiz. Perdiz. O el perdiz. ¿Está bien? Cuando digo come, come, ¿de dónde está viniendo esta palabra? Maipita mishamun, come. ¿Cuál es su equivalente? Comer. ¿Cuál? Miku. Miku. Miren, viene de mikui, pero está en tercera persona. Miku. Yo como, tú comes, él come. Ahí está, ve, come. Papa. Papa. ¿Cuál es su equivalente de papa? ¿Cuál es su equivalente de papa? En este caso, papa. Este es su equivalente. Papa. Bien. ¿Cuál sería la gallina? ¿Cuál sería la gallina? ¿Cuál sería la gallina? ¿Cuál sería? Esto sería su equivalente. ¿Ve? Su equivalente sería de la gallina, sería eso. Muy bien. ¿Qué nos está sobrando? Se podría decir también, ese perdiz. No, es que no podría decir ese perdiz. No hay un demostrativo. Para que te diga ese perdiz te diría chaichacuaga. No hay ese demostrativo. Manancancho. ¿Ya? Gracias. No hay manancancho. Muy bien. Pero ahora busquemos el valor de cómo. ¿Cuál será su valor de cómo? A ver, ustedes. No llamen. No llame. No necesariamente. No necesariamente. Cuando yo digo Warmino, Waganki. Warmino. Acá digo Warminu. ¿Cuál sería correcto? Warmino. Esto sería correcto. Warmino. Guarmino. ¿Ya? Con W. Claro. Su equivalente, estimado colega, de este sufijo, mira, vean, observen bien, su equivalente de este sufijo no es nu, sino es nau. Este nau significa como, es un sufijo comparativo. Y aquí no está, pues eso. Para que diga esto, tendría que estar así. Guaypanó. Y este yami hace referencia a solo, de soledad. Pero aquí en la traducción no se va a evidenciar. Por lo tanto, vamos a considerar en este caso como sufijos que están ahí para que haga referencia a que el sonido salga hermoso, bonito. El sufijo ya, el sufijo mi, el sufijo ta y el sufijo ga, porque ellos no tendrían su equivalencia. ¿Se entendió? Allí kumanaku. O ya se han perdido más. También si se han perdido más, avisan. Allimi, hecho chicos, tanto así, Carmen. Allí. Muy bien. Entonces, no se olviden tomar sus pantallazos nada más, ¿ya? Bien. Pasamos al siguiente, ¿ah? Pasamos al siguiente. Les hacía mención que todo lo que nosotros trabajamos es en base a la resolución ministerial 1218. Aquí no me voy a demorar mucho porque ustedes pueden tomar un pantallazo, una captura, y este achahuaya siempre lo voy compartiendo yo en todos nuestros PPTs de escritura para que ustedes lo recuerdan siempre, ¿ya? Muy bien. Recordemos que en la evaluación escrita hay dos competencias que nos evalúan. Uno es el escribe y otro es el lee. Así como tal, así como nos van evaluando, por ejemplo, de acuerdo al currículo nacional para trabajar con nuestros niños, aquí también se repite lo mismo, con las mismas capacidades, y estas capacidades en función al estándar van sacando pues los criterios para la rúbrica de evaluación. Esto, por ejemplo, es un indicador o una pregunta, vamos a decirlo así, que te hace referencia a la escritura. Tú como docente
tienes que saber identificar qué es lo que te van a pedir para que escribas. De arranque, de hacha, así ya sabemos que a nosotros nos van a evaluar o nos van a pedir que escribamos un texto instructivo. Eso tenemos que saber todos, que nos van a evaluar en qué. Un texto, ¿qué dije instructivo? Mal, ¿no? Estaba hablando, me voy a rectificar ya. Un texto argumentativo. Me estaba recordando hoy que trabajaba con los colegas de la segunda, que estábamos trabajando textos instructivos y se me queda esa palabra. La pregunta que nos van a plantear para que nosotros podamos producir nuestro texto para poder escribir va a ser un texto argumentativo. En los cursos anteriores nosotros hemos ido trabajando esta parte y vamos a continuar con esa estrategia. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros colegas todavía han ido revisando algunas bibliografías y como que nos falta consolidar. Recuerden, cuando nosotros trabajamos en un texto argumentativo, tenemos que poner introducción, desarrollo y conclusión. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Cómo hacemos la introducción, cómo hacemos la conclusión, cómo hacemos el desarrollo, cuántos fundamentos ponemos. Todo eso tenemos que ir aprendiendo. ¿Ya? Porque si no aprendemos eso, estimados colegas, no vamos a ir por un buen camino. Asimismo, nosotros tenemos que saber las partes de lo que nos van a ir preguntando en esta evaluación. Por ejemplo, aquí dice, kanan hunajkunaga yechua shimita yachayguasicho wambrakuna yachakuykayanmi. ¿Qué cosa es esto? Esto, estimados colegas, es el contexto. ¿Ya? Todo esto viene a ser el contexto. Muy bien. Entonces, como es el contexto, aquí te va a dar luces de qué es lo que tú quieres resolver, qué es lo que quieres trabajar. Entonces, aquí nosotros debemos saber esto de memoria, que esto es el contexto. ¿Ya? Esta oración viene a ser el contexto. Y como ya es el contexto, ahora tenemos que esperar los argumentos. Y siempre una pregunta para argumentar, por lo menos desde el protocolo de evaluación de lenguas originarias, plantean lo siguiente: que en esta evaluación vas a encontrar tú dos argumentos, uno en favor y uno en contra, siempre, ¿ya? ¿Y dónde está eso? Por ejemplo, Kaipajmi wakintaita mamakuna allimi wambrakuna yachayguasicho quechuata yachakuyun nirniyan. Primer argumento, ¿está en favor o está en contra? ¿Está en favor o en contra? Favor está. Está a favor. Está a favor. A favor. Listo. Hasta ahí vamos bien. Luego, ¿qué dice? Wakin kunami mana ali nawin kunaman rikayan. Gechuaga manami allitsu wamrakunapaga nirminiyan. En este caso, ¿qué estamos encontrando? ¿A favor o en contra? En este caso ya estamos encontrando en contra. Pero si te das cuenta, todo lo que nosotros hemos resaltado de color verde, le estoy diferenciando, uno está a favor y otro está en contra. ¿Esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser tus argumentos. No te olvides, esto vendrían a ser tus argumentos. Pero ¿qué más te dice? Ahora tiene que venir pues el propósito, ¿ya? El destinatario. ¿A quién vas a escribir? ¿Qué vas a escribir? Si bien es cierto, todo esto te ilumina, te dice qué es lo que vas a escribir. Es más, te da material para que puedas hacer tu
introducción. No te olvides eso. Todo esto te ayuda y te está dando material para que fuera tu introducción. ¿Está bien? Y luego les voy a ir indicando cómo, por qué esto sería la introducción. Eso lo vamos a ir trabajando ya a partir del martes. Aquí les estoy presentando para que ustedes se van guiando en qué consiste esta evaluación. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos contexto y ya tenemos argumento. ¿Qué te dice? Huk revistacho regichikunaykipaj kay taytamamakuna niyashqanta yarparkurmi huk qillqayta qillqanayki. ¿Qué te está diciendo aquí, estimado colega? Huk qillqayta qillqanayki. ¿Qué te está diciendo? El propósito. Escribe un Propósito. texto. Muy Ajá. bien. Pero ¿qué tipo de texto vamos a escribir? Argumentativo. Un texto argumentativo. ¿Qué vas a argumentar? ¿Qué nos vas a convencer? A partir del contexto y a partir de los argumentos, tomando ello, ahora tú tienes que sustentar por qué está bien y por qué está mal. Y si está bien, ¿cuál es tu postura? Y si está mal, ¿cuál es tu postura? Pero, ¿qué tienes que hacer? Tener en claro que tu destinatario, ¿quiénes van a ser? ¿Cuál es tu destinatario? Que tú vas a escribir para que esto se presente. ¿Dónde? En una revista. ¿Ya? Esto se va a observar en una revista. ¿Bien? Kai taitaman makuna niyashganta yarparkurmi huk qillqayta qillqanayki. Mira. Es más, lo vuelva a resaltar, pero de verde más clarito. De verde más clarito. Para eso, ¿qué te está diciendo? Vas a escribir porque te van a leer en una revista. O sea, tu público es general. Pero ¿qué vas a escribir? Vas a escribir un texto argumentativo. Pero, profe, ¿dónde me dice argumentativo aquí? ¿Dónde? ¿Qué te dice? Huk qillqayta qillqanayki. Vas a escribir un texto. Pero si tú tienes posturas, ¿qué tipo de texto tienes que escribir? No vas a escribir pues un narrativo, no vas a escribir un descriptivo, no vas a escribir un expositivo, menos un instructivo. Entonces aquí, tácitamente, te está mencionando que tú tienes que escribir un texto argumentativo. Es más, en la rúbrica que te dice, profesor, vas a escribir tú un texto, pero me vas a poner 2 fundamentos claros para que llegues al nivel 4. Si pones un fundamento está bien, pero ya no llegas al puntaje máximo. Eso lo vamos a ir analizando paso a paso a medida que vamos escribiendo. ¿Está bien? Entonces ya tenemos nuestro propósito y ya tenemos nuestro destinatario. Pero acá lo que es resaltado de verde, una vez más dice, Kaita mamakuna niyashganta yarparkurmi. Te está haciendo referencia a estas 2 posturas. ¿Ve? ¿Qué te está diciendo? Recuerda estas posturas de los padres. Eso te está diciendo aquí. Por eso vas a escribir dos posturas. Muy bien. ¿Qué más dice? Chaypaj kay tapuykunawan yanapakuy. No te está diciendo responde las preguntas. ¿Qué te está diciendo? Yanapakuy. Te puedes apoyar de estas preguntas. Ayúdate. Muy bien, eso te está diciendo, que te puedes ayudar de estas preguntas. ¿Y cuáles son esas preguntas? Mira, a ver. Wamrakuna, yachayhuasikunacho, gechuata yachamanku, yachakuyamanku, icha, gechuata yachakuyanatsu. ¿Deben aprender quechua o no los niños en la escuela? Mira, esta pregunta te va a ayudar y respondes el por qué. Mira, entonces, ¿qué tienes aquí? Tienes las 2 posturas y tienes la pregunta de apoyo para que tú puedas argumentar tu respuesta.
Entonces, cuando te dice, los niños pueden aprender o no pueden aprender quechua, ya te dio pues las luces para que tú puedas argumentar por qué sí y por qué no. Pero no te olvides en base a dos fundamentos. Allí Kumanaco. Mira, muy bien, aquí solamente les estoy haciendo conocer a grandes rasgos, pues cómo viene la evaluación. Esto Profesor, es ¿qué quiere decir Icha? I, ¿ya? Perdón, O, hace referencia a O. ¿Ya? Muy bien, entonces recuerden, esto vino pues el año pasado. Esto es la pregunta del 2024. Esto les ha solicitado. El primer texto ha sido esto. Y luego, ¿qué te ha dicho? A partir de lo que has escrito, reflexiona sobre tu texto. ¿Ve? La cuarta capacidad en escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. En este caso, ¿en qué nos están pidiendo? En quechua. ¿Ve? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, estimados colegas? Allí Paco Iwaikansi. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Allí, ya chichico, aquí ya. Muy bien. Recuerden que todo esto vamos a profundizar ya en las clases de los martes y jueves con el primer grupo y de los sábados y domingos con el segundo grupo. Muy bien, continuamos entonces, pasamos al siguiente, ¿ya? Bien, recordemos, estimados colegas, que ahora no te viene pues un solo Profesor texto. Lenin. Sí, adelante. Profesor. Profe. Sí, te escucho. Voy a Cami. Profesor, manam kaite tantias kas shuma, ya parka mai hukutila. Ya, eso lo vas a entender cuando ya trabajamos en las sesiones. En esta única sesión no vas a poder entenderlo, ¿ya? Profesor, pero una repasadita nada más, profesor. Por eso, como te digo, eso lo vas a ir entendiendo ya cuando estás en el grupo, paso a paso, en qué momento vamos a ir poniendo cada una de las actividades, eso lo vas a entender dentro del grupo, ya cuando trabajamos paso a paso. Aquí solamente estamos presentando lo general. Cuando ya estamos practicando día tras día, se van a dar cuenta en qué momento hacemos la introducción, vamos a analizar rúbrica por rúbrica según que vas escribiendo, ¿ya? Muy bien, pasamos ahora a Ñawinchana Tupucuy. ¿Qué te está diciendo? La prueba de lectura. Como les decía, como les mencionaba, Nishgano, kanan watakunaga mananami unaykunanolachu. Unaykunaga imanawmi tupumashqanchik huk ñawinchanawan chusku tapukuywan chaywanqa raslla imatapis ruraykunki, ¿aw? Kananga ayka ñawinchanamin shamun chusku. Ahora, ¿cuántas lecturas vienen? 4 tipos de lectura. Viene primero una anécdota, viene un cuento, luego viene un texto expositivo y por último un texto argumentativo. Tenemos 4 tipos de texto, recuerden. Y si se dan cuenta, este texto, lo que ustedes están viendo, es el más sencillo. Así vino el año pasado, con 4 preguntas. Y todo esto en su mayoría estaba ligado para respuestas de obtiene. O sea, identificación de la respuesta dentro del texto. A ver, vamos a darles unos 3 minutos para que lo lean en silencio y respondamos esta pregunta. ¿Ya? Esta respuesta. A ver, he puesto 2 preguntas, ¿no? Ya, sí, lo mismo he puesto. Ya, listo. Muy bien. A ver, vamos a leer. Rasla, ¿ya? Esto es una anécdota.
Ahora la respuesta, por favor. A ver, en su costadito izquierdo les va a aparecer como una barrita de herramientas. A ver, están autorizados para marcar, por favor. ¿Cuál sería su respuesta? A ver, ¿cuál sería su respuesta? Ya hayan marcado algunos. Muy bien. Excelente, Kerit. Alim Kerit. Muy bien. Todos van por la 3. Todos van por la 3. Bien. Excelente. Alim. Algunos van por la 4. La mayoría va por la 3. A ver, vamos a ver. Si han puesto la 4 también, considérenlo. No se amilanan por lo que están puesto la mayoría. Han puesto 4. ¿Ya? Ya, no se diga más. El Eudor nos dice 4. Ya, el Eudor nos dice 4. Vamos, reflexionando, ¿ya? Reflexionando todos. A ver, vamos a activar sus audios. Pregunto, ¿este texto es sencillo, difícil? Para ubicar la respuesta ha sido fácil. ¿Cómo lo han visto? Fácil, maestro, fácil. Es sencillo. Ha sido fácil. El texto así, cortito, corto es el texto. Bien. Ankashlami Yachiko. Ankashlami. Este texto. Muy bien. Es así, nos salgamos en 20. Saino la llamo y kusun. Sí, mira. Bien, bien, bien. Ahora nos escuchamos, ¿ya? Miren, en el curso anterior hemos ido empezando por los textos más sencillos. En este presente curso ya vamos a empezar por los textos más difíciles, para que nos puedan ir comprendiendo mucho más. Es cuando iniciamos, todos nuestros colegas están bien motivados. Pero cuando ya llegamos por la semana 6, semana 7, utikashnami puriyanki. Entonces, para evitar eso, ahora vamos a partir de los textos más complejos. O sea, quiere decir de los textos argumentativos. Pero ¿por qué has puesto, profe, entonces este texto sencillo? Porque esto es la forma
de las preguntas que van a venir en relación a la primera, al segundo texto. Son los más sencillos. En cambio, el tercero y el cuarto ya un poquito te complejiza la vida. En su mayoría, en este texto de de la anécdota, solamente vamos a tener preguntas en su mayoría de obtiene información. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta va a estar dentro del texto. Eso tenemos que ir practicando. Entonces, ahora que ya va a salir el protocolo en estos días, ya va a salir el protocolo, nosotros les vamos a ir capacitando pues con ese protocolo. ¿Para qué? Para que en la evaluación todos podamos rendir con facilidad, llampula, como ustedes dicen. Bien, miren, la respuesta dice Kikimpa Chukunta. Si esto responde a la primera pregunta, si esto responde a la primera pregunta, eso quiere decir que tu respuesta va a ser de manera literal. Tu respuesta va a ser de manera literal. O sea, la capacidad obtiene. La capacidad obtiene. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, la respuesta tiene que estar dentro del texto. Y vamos a buscar, pues, Maichora, Kaikan. A ver, vamos a ver. Primero vamos a partir por lo que nos han dicho que la respuesta es la 4. Ya, vamos a partir por los que nos han dicho que la respuesta es 4. Veamos. Regresamos. Dice, Huk hunakshi mayucho anzuelo wan Luis yanasankunawan chayuakuykayanaj. Tsaishi Luis hatun chayuata chari kunir kikimpa chukullante yakupita sutaramunaj. Tsaishi llapan yanasankuna allapa asikuyanaj. Luis pis allapa asikushpa. Chukunta pallarirkur chayuakuyta ushayananyaj ni kurpis llapankuna kushi kushi chayhunaj kayanaj. Listo. ¿Dónde nos habla de Yangui? ¿Dónde nos habla de Yangui? ¿Dónde nos habla de Yangui? ¿En qué parte? Esto no podría ser la respuesta, pues, porque no nos habla de Yangui. ¿Dónde está Yangui? ¿Hay o no hay? Manancanchu. A ver, ¿quién panzueluta? Anzuelunta. A ver, dice. Anzueluwan Luis yanasankuna wachayokuykaya tsaishi Luis hatun chayota charikonir. Kikimpa chukunllata. Ahí está, miren. Aquí está, ve. Kikimpa chukunllata. Está de manera literal. Yakupita sutaramunaj. Eso te está diciendo de manera literal. ¿Dónde está esa pregunta? Miren, fíjense. ¿Dónde está esa pregunta? Ahí está, ve. Kikimpa chukunta. Eso sería la respuesta. ¿Ven? De manera literal. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es de manera literal? Eso le vamos a ir indicando a cada uno de ustedes, estimados colegas, según el protocolo de la evaluación. O sea, siempre va a seguir un orden. Cuando nosotros vamos a un examen de comprensión de textos, no es que nos mandan cualquier pregunta y tú tienes que identificar cuál es la respuesta. No, hay términos, hay palabras que tú, por ejemplo, tienes que encontrar información dentro del texto de manera explícita. Tienes que buscar información dentro del texto de manera implícita. Entonces, pero para que veas eso, nosotros te vamos a ir entrenando paso a paso durante el desarrollo de este curso. ¿Bien? Muy bien. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Paquilla Yusurpayam. Kamkuna nogatas regiaman kinami. Ichangam, ima yachaylatapis munarga, kay WhatsApp para llegar kamay, Facebook pitapis gatir kamay, TikTok chopis kay kansi, YouTube chopis kay kansi, grupo educativo ñawpaj. Tsaychomi lapan nogansi pa video ninchita rurashgansita, tsaychomi kayka. Gan mana golgita garayta munarga, kayllaman yaykukuy. Tsayta noganishayki gamkuna shumak yachakuyanaykipaj. Entonces, estimados colegas, así terminamos nuestra reunión de hoy, nuestro curso de hoy de introducción, para ir trabajando con cada uno de ustedes. Va a ser un trabajo muy divertido, muy entretenido, con prácticas e interacciones, para que ustedes puedan resolver con facilidad su evaluación.
Conmigo ha sido hasta aquí. Muchas gracias por participar. Les espero el día martes a los colegas que se han inscrito para el día martes. ¿Ya? Recuerden, solamente pueden participar en uno de los dos grupos, ya sea los martes y jueves o los sábados y domingos. Los martes y jueves las clases son de 7 a 9 de la noche. Y los sábados y domingos las clases son de 6 a 8 de la mañana. ¿Ya? Entonces eso hay que ir recordando, estimados colegas, para tener que ir separando nuestras fechas, y por favor háganlo pronto, ¿ya? Porque si no se satura la sala y ya no aceptamos más. Muchas gracias por su participación, un abrazo a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Canampis, Guaraipis, Lapan, Junapis, Paquila, Caixongo, Pitamine, Lapaiki Kunata. Aywala, aywala.